El sistema de rines Sellomatic o tubeless es un sistema que se creó hace mucho tiempo con el fin de que entre la llanta o neumático y el rin o la rueda se creara una cámara de aire que reemplazara la antigua cámara de aire o tubo que se le ponía a los neumáticos. Esto digamos que hoy en día se utiliza mayormente en las motos o motocicletas de uso off-road, debido a que este tipo de rin es un poco más flexible en comparación con los rines para uso diario en ciudad o en carretera, que son los rines que vienen en Colombia, se ya conocen como aspas o artillados o de aleación. Estos dos entonces marcarán la diferencia si en tu motocicleta puedes usar el sistema tubeless o no. Entendamos esto. Para que una llanta sea Sellomatic, o un rin sea Sellomatic, debe tener un sellamiento interno que pueda generar una cámara con la llanta. En este caso, los rines de radios, como podemos ver acá, pues tienen estas partes donde van las cabezas de los radios, y esto no permitiría de que haya un sellamiento de la cámara de aire. Por ende, aquí no podríamos usar una llanta Sellomatic. Y contrario a este, tenemos un rin entonces de aleación o de aspas, que como pueden ver en la parte interna no hay nada que obstruya el sello que tiene que haber entre la llanta del neumático y el rin. Por eso, uno de los primeros pasos que puedes identificar es si tu motocicleta tiene un rin de radios, seguramente que no va a ser Sellomatic. Algunas motos de alta gama ya equipan este sistema y digamos que es más escaso, pero ya no hay hoy en día de que es Sellomatic con radios. Sin embargo, la gran mayoría de motocicletas de bajo cilindraje, si tu moto es de radios, muy seguramente que no va a ser Sellomatic. Segundo, ten presente entonces de que si es un rin de aleación o un rin como este de aspas, seguramente que sí va a poder ser Sellomatic, pero ten presente esto. Tendrás que usar una llanta que igualmente venga con esta tecnología. Te lo explico entonces en la llanta. Las llantas entonces deben de tener en el lateral o en el flanco de estas un texto que indica tubeless, que quiere decir sin tubo. Si la llanta indica este texto, tu llanta o neumático puede ser usada como Sellomatic, que quiere decir que necesitarás un accesorio adicional que es la válvula. La válvula tendrá que ser ubicada en el rin y el rin podrá entonces sellar junto con la llanta. ¿Qué quiere decir este tubeless? Este tubeless quiere decir que la llanta incorpora una estructura adicional que se llama inner liner. El inner liner es una estructura que le permite a la llanta ser impermeable y al agua internamente. ¿Para qué? Pues para que sea Sellomatic. Si tu llanta no dice tubeless y dice, contrario a este, tube tie, es decir, tipo tubo, debe de usarse con manguera o con neumático o con cámara de aire. ¿Por qué? Teniendo en cuenta de que ese neumático no va a tener entonces la cámara adicional o la capa adicional que la hace impermeable al agua y al aire. Ten presente que no puedes usar una llanta que no es Sellomatic como Sellomatic aún teniendo un rin de aleación o de aspas. ¿Por qué? Corres un grave riesgo en usar una llanta que no sea Sellomatic en un rin que sí lo es, teniendo en cuenta que internamente la presión de aire puede hacer de que la pestaña se salga del rin, o en su defecto que la llanta se deforme debido a que el aire busque por dónde salir y rompa las capas internas de la llanta. Es decir, corre el riesgo de que se deforme como tal. Ten presente que si puedes entonces usar un rin de radios con una llanta Sellomatic. Obviamente que no podrás usar el sistema Sellomatic, pero no tiene ningún inconveniente usar una llanta que indique tubeless en un rin que no lo sea. Tendrás una ventaja, seguramente que la pestaña es más resistente,
En algunos casos, si llegas a pinchar, vas a reducir la probabilidad de que la pestaña se salga de la llanta y que puedas por lo menos girar con la motocicleta y la puedas llevar arrastrada hasta un sitio donde puedan repararla. Esa será la ventaja de usar una llanta tubeless en un ring que no es Sellomatic, pero ten presente que no podrás usar la Sellomatic. Obviamente acá no habrá ningún sistema de sellamiento y el aire se va a perder. Recuerda entonces, como ya lo hemos hablado en videos anteriores, que cada vez que cambies una llanta Sellomatic debes de agregar este accesorio y es la válvula Sellomatic. La válvula Sellomatic es un elemento que se debe cambiar cada vez que se cambie la llanta para evitar fugas después de que ésta sea instalada. Ten presente que ese será un accesorio adicional que tendrás que comprar si tienes un ring de aleación pero no tienes el sistema actualmente funcionando. Es decir, que si tienes un ring de aleación y tienes acá una cámara de aire, es decir, un neumático, un tubo, una tripa, como le llaman en tu país, pues seguramente que al quitar esta tripa pues y montar una llanta Sellomatic tendrás que agregar ese accesorio. Este es el accesorio que necesitarás para montar tu llanta Sellomatic, además de una llanta adecuada para este uso y un rin adecuado. Esta es la válvula. Esta válvula lo que permite es acabar de sellar el sistema para que tu moto sea usada como Sellomatic. Algo que debes tener presente es que algunos instaladores de llantas se ha creado el mito de que si la pestaña es completamente lisa, es decir, que si la pestaña no tiene ranuras, pues esta llanta podría ser Sellomatic, sin fijarse si dice en el flanco o en la par lateral la palabra tubeless. Si la llanta no dice tubeless, la llanta no puede ser usada como Sellomatic, es decir, que esto es un mito falso. Si la pestaña es lisa, aún así asegúrate de que en el flanco diga tubeless. Si dice tubeless, seguramente de que tu motocicleta podrá ser usada como Sellomatic y siempre y cuando tengas el ring de aleación o de aspas o artillado, como le llamen en tu país. Recuerda entonces seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte en nuestro canal porque cada semana estaremos subiendo contenido de alto valor para que sepas cómo usar los productos adecuados en tu motocicleta y cuál es el más conveniente para cada uso en cada tipo de terreno en la que uses tu motocicleta.